Hola amigos, bienvenidos una vez más a Polos Agora Radio TV, vuestra radio TV favorita, radio, podcast, bueno, llamadlo como queráis. Al final, bueno, tampoco nos vamos a poner muchos límites, ¿no? Ya hemos hablado de esto, no vamos a entrar de nuevo al tema. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Un tema sumamente interesante y muy relevante a día de hoy. Vamos a hablar de qué es la felicidad, de cómo ser felices, de cómo tener una vida con cierto sentido, ¿no? Y bueno, porque muchas veces, pues eso, por mucho que parece que avancemos, parece que vayamos teniendo más y más y todo parece ir bien, hay algo que no termina de ir bien, hay algo que, bueno, que está ahí dentro y que no terminamos de saber qué es, ¿no? Bueno, ya se sabe que cada vez pasa más, que muchísima gente que consigue el éxito, entre comillas, en sus vidas, pues que llega a lo alto de su carrera profesional, pues bueno, actores, no sé, de cualquier tipo de ámbito profesional, ¿no? Y consiguen mucho dinero, mucho estatus, mucha fama. Finalmente terminan en estados depresivos y teniendo muchísimos problemas, y en ocasiones, por desgracia, algunos llegan a suicidarse, ¿no? Y entonces uno cabe preguntarse, ¿realmente vamos por buen camino? ¿Realmente estamos yendo hacia donde queremos ir, en el fondo? Bueno, esto vamos a intentar hablar sobre ello, dar algunas respuestas, formular algunas nuevas preguntas quizás, y sobre todo vamos a intentar profundizar en el tema porque finalmente una de las grandes pandemias es precisamente la depresión y la ansiedad que existe, ¿no? Y la superficialidad que parece imperar en el mundo hoy en día. Nadie sabe muy bien por qué, ¿no? Pero tenemos esa crisis moral, esa crisis de valores en las que, bueno, pues al final le damos muchísimo más valor a un cuerpo bonito, a una cara bonita, a una persona con dinero, con estatus, es decir, a lo de fuera, ¿no? Y sin embargo, es posible que sea este precisamente el problema, ¿no? Que buscamos la felicidad ya afuera. Tener más que el otro, ser más que el otro, invadir, apropiarnos, en definitiva, como competir entre nosotros de alguna manera, para ver quién tiene más, ¿no? En definitiva se puede resumir en que valoramos quiénes somos en relación con los demás, ¿no? Y bueno, pues claro, si nos comparamos con alguien que tiene más, somos peores. Y qué mal. Si nos comparamos con alguien que tiene menos, pues somos mejores y qué bien, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando llega ese punto en el que, bueno, nos vemos solos y no tenemos nadie con quien compararnos? Pues probablemente ahí es cuando llegan los problemas, ¿no? Y en el que nos damos cuenta de que, en el fondo no sabemos quiénes somos. Y esto genera muchísimos problemas a nivel interno y, bueno, normalmente también a nivel externo, porque al final no sabemos qué nos pasa y eso lo sacamos para afuera y nos perjudica, ¿no? Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es la felicidad? Bueno, la felicidad al final decía Aristóteles que era el fin último del ser humano y podríamos traducirlo pues como esa sensación de bienestar prolongada en el tiempo también, ¿no? Estar a gusto con uno mismo, estar contento. Y aquí cabe destacar que la verdadera felicidad sería alcanzada a través de un equilibrio, de estar bien internamente con uno mismo y de estar bien con los demás, ¿no? Porque entonces, si no estamos bien en el mundo interno y en el mundo externo, algo va a fallar siempre, ¿no? Vamos a empezar con una teoría, digamos, sociológica que propuso Maslow, la cual es básicamente la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow es una especie de jerarquía de necesidades humanas, ¿no? Es una teoría psicológica que habla de cómo alcanzar esa realización, ¿no? En un primer lugar tenemos una dimensión fisiológica. En la dimensión fisiológica pues tenemos las necesidades básicas humanas, que es respirar, comer, descansar. También incluye el sexo como una necesidad básica. Y por último habla de la homeostasis, que es una especie de estado en el cual el cuerpo se autorregula y se
se sana a sí mismo, ¿no? Normalmente se da cuando estamos durmiendo, en estados de meditación, en estados en los que ya estamos en equilibrio o en el cual estamos en ese camino, ¿no? de plenitud, de felicidad, cuando estamos haciendo algo que nos gusta y estamos en ese estado de concentración, cuando estamos con alguien a gusto, tranquilos. Es en ese momento en el que entramos en homeostasis. Un segundo plano, un segundo escalón, habla de la seguridad. La seguridad se refiere a una seguridad, pues, de tener esa confianza en el que en el presente estamos bien y que también lo estaremos en el futuro, ¿no? Para esto, uno de los elementos clave en la sociedad de hoy en día es el dinero. El dinero, más allá de ser también, pues, como ya hemos hablado, un símbolo de estatus, un símbolo de, bueno, de éxito, entre comillas, ¿no? También es una herramienta útil de intercambio, es decir, que tiene el mismo valor para, por lo menos a nivel útil, para todos, lo que implica que, bueno, pues vamos a poder intercambiar servicios y bienes por este dinero. Lo que quiero decir es que, bueno, si yo tengo dinero, también tengo seguridad de que si en el día de mañana me pasa algo a mí o a mi familia, podré pagar una operación, podré pagar un seguro, puedo pagar una educación a mis hijos, puedo pagar una casa, ¿verdad? Esto es seguridad física, seguridad de empleo también. Necesitamos saber que el día de mañana seguiremos teniendo un empleo, ¿no? Recursos en general, ¿no? O sea, un nivel físico. Y luego un nivel más personal, un nivel más social, Maslow habla de que necesitamos una seguridad familiar, de salud y de propiedad privada. Es decir, la propiedad privada pertenecería al campo físico, pero la familiar y saludable, pues sería una dimensión, serían unas características de una dimensión social, una dimensión psicológica, en el cual, bueno, pues la familia, los amigos y demás nos aportan esa seguridad, ¿no? Luego un tercer escalón ya sería un escalón que va más allá de lo propiamente físico y que conecta con esto, que sería la afiliación, sería la conexión con los demás, ¿no? Amistad, afecto, intimidad sexual. Bueno, básicamente habla de esa conexión íntima con los demás, ¿no? Y con unas relaciones genuinas que nos hagan sentir conectados, que nos hagan sentir queridos y demás, ¿verdad? Un escalón más allá entramos en aspectos de valores quizás más altos, de alguna manera, ya que hablamos de autorreconocimiento, de reconocernos a nosotros mismos, de saber quiénes somos, ¿verdad? Otra característica aquí sería la confianza en uno mismo, el respeto, el éxito, es decir, no solo conocernos a nosotros mismos y reconocernos como seres válidos, porque normalmente a veces no es lo normal, o no debería ser lo normal, pero muchas veces quien más, quien menos tiene esos pensamientos, esas ideas de que, bueno, pues a veces valemos más, valemos menos, para esto no servimos, o no, quizás no. Hay ideas incluso peores, como no somos capaces, no nos merecemos ser felices, no nos merecemos esto, lo otro, ¿no? Entonces, claro, el autorreconocimiento pasa por conocerse a sí mismo, saber cuáles son nuestros problemas internos, nuestras heridas del pasado, del presente, saber qué ideas o qué actitudes no están en armonía con nuestro verdadero ser, ¿no? Y que son nocivas para nosotros y para los demás. Y saber también un poco hacia dónde queremos ir, hacia un futuro, ¿no? Cuál es nuestro camino, nuestra misión, nuestro propósito, ¿no? Todo esto habla del autorreconocimiento, es decir, de saber quiénes somos, ¿no? Y luego pues también queremos un poco que ese reconocimiento se vea reflejado en los demás, sobre todo en las personas más cercanas, que igual que nosotros vemos nuestro valor, los demás lo vean también, ¿no? Y bueno, también habla de éxito en general, pues éxito, el lograr objetivos, ¿verdad? Finalmente, el último escalón y el más alto, el más, digamos, excelso, sería la autorrealización. Una vez que ya uno se ha conocido a sí mismo, una vez que se ha integrado
ha integrado, digamos, sus partes, podríamos decir, ha integrado todo aquello que es y se ha deshecho de aquello que no es, a través de ese proceso de individuación, como decía Carl Jung, ¿no? Que hablaba de un proceso psicológico en el cual nos vamos conociendo a nosotros mismos y vamos enfrentando esas sombras, esos demonios, ¿no? Para convertirnos en ellos mismos y trascenderlos, ¿no? Para llegar finalmente a nuestro ser más íntimo, a nuestro ser más puro, a quien realmente somos, ¿no? Y es en ese momento en el cual conectamos con nosotros mismos y podemos conectar con la vida, darnos cuenta de que no hay realmente una separación, ¿no? De que finalmente todos somos partes de un gran todo conectado entre sí, ¿no? Y ese camino hacia ese autorreconocimiento no puede ir hacia afuera. O sea, debemos abandonar la idea de que la felicidad se encuentra afuera, de que si consigo más de esto, si tengo más que el otro, si le quito esto al vecino o tengo más que el vecino, seré mejor, seré más feliz, porque no es real, no es una idea real, es una idea dañina, y que es lo que nos lleva finalmente y lo que nos ha llevado a tener tantos conflictos, tantas guerras. Esto, bueno, podría interpretarse como que el ser humano es una planta. Si lo vemos como el ser humano fuese una planta, primero que nada necesitamos encontrar un sitio, estar en nuestro sitio. Si vamos intentando buscar el sitio que no nos corresponde, ¿no? Y no estamos en nuestro sitio, no vamos a poder germinar, no vamos a poder echar raíces, ¿verdad? Y esto es un problema, porque es lo que nos ha llevado finalmente a buscar aquello que está dentro o fuera, ¿no? Y entonces este camino de autoconocimiento y de sanación es el único que puede llevarnos a conectar con nosotros mismos y empezar a crecer realmente, ¿no? Esto sería parte también del cuarto escalón, del autorreconocimiento. Pero una vez que nos hemos autorreconocido, que hemos plantado esa semilla en nuestro espacio íntimo, ¿no? Esa semilla de luz. Y cuando hablamos de luz no hablamos de ser seres de luz, así como algo súper místico, ¿no? Se refiere, o sea, cuando hablamos de luz, hablamos de aportar luz, hablamos de aportar conocimiento, aportar conciencia, es decir, de hacernos conscientes de quiénes somos, también de quiénes no somos, ¿no? Porque es muy importante, porque muchas veces arrastramos defectos, arrastramos actitudes que pensamos que nos definen y que es parte de nuestro verdadero ser, y realmente no, ¿verdad? Es parte del autoconocimiento y la sanación deshacernos de esos defectos, de esas sombras, esos demonios, o como queramos llamarlo, ¿no? Y finalmente llegar a ser quienes somos, ¿no? Entonces ese proceso es un proceso de echar raíces, ¿no? Y como diría Nietzsche, si uno quiere llegar al cielo debe echar raíces hacia el infierno. Y quizás el infierno pueda ser esa fase de enfrentamiento contra lo que no queremos ver, que finalmente se ve reflejado también fuera. Es decir, las actitudes que más nos molestan en los demás son actitudes que tenemos nosotros, ideas que tenemos nosotros, ¿verdad? Y finalmente el universo, pues bueno, actúa como una especie de espejo que nos enseña. El mundo, los demás, nos reflejan quiénes somos muchas veces, ¿no? Y finalmente, pues uno debe ahí echar sus raíces, crecer en su sitio. Y bueno, quizás si todos estuviésemos en nuestros sitios, ¿no? Y estuviésemos comprometidos con ese proceso de autoconocimiento y de autosanación, de autodesarrollo y de autorreconocimiento, quizás dejaríamos de generar tantos conflictos innecesarios, pues eso, invadir el espacio de los demás, faltar el respeto a los demás, ¿no? Y bueno, comprometerse con sanar con uno mismo sus heridas, conocerse a sí mismo, eliminar actitudes nocivas para sí mismo y para los demás, y crecer como una persona verdadera, sincera, íntegra y feliz, en definitiva, ¿no? Y el último escalón estaríamos hablando de cuando esa semilla empieza a germinar y empieza a crecer, es cuando empieza a generar nuevos valores, ¿no? Como diría Nietzsche, en su transición hacia el superhombre, el ser humano debe pasar por 3 fases. La primera fase sería el camello, en el cual simplemente seguimos la corriente a la sociedad, a los demás, nos creemos a pies juntillas lo que creemos que somos, quienes nos han dicho que somos. Y finalmente, seguimos un poco la corriente, ¿no?
La fase del león sería esa fase en la que nos damos cuenta de que, bueno, muchas cosas que nos habían dicho no era verdad. De que, bueno, yo sigo por este camino que me han dicho, pero no soy feliz. Nos sentimos engañados, ¿no? Y ultrajados. Y es entonces cuando explotamos y destruimos aquello que vemos como opresivo y vemos como un sistema que nos empieza, que lo vemos como que nos ha estado manejando de alguna manera, y que nosotros mismos hemos aceptado y no es que hubiese nadie concretamente, creemos, en el que nos han hecho creer que vivimos, ¿no? Y es entonces en la fase león cuando explotamos y empezamos a destruir esos falsos ídolos, esas falsas ideas de qué es el mundo, de quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Y es una fase, digamos, destructiva, de matar y morir, deshacernos de lo que pensábamos que el mundo era, ¿no? Porque sí, está muy bien pues creernos lo que nos han contado y aceptar quienes nos han dicho que somos, sobre todo si nos va bien, sobre todo si, bueno, es decir, un niño al final no tiene esa capacidad de crear su propia identidad y de crear sus propias ideas de alguna manera, sino que de alguna manera tiene que ir aceptando un poco el camino que le van generando sus padres, la escuela, ¿no? Y bueno, más o menos se va adaptando, pero cuando uno crece, irremediablemente debe enfrentar la realidad, más bien su propia realidad, ¿no? Su propia verdad, ya que bueno, sí que hay mucha gente que bueno, termina aceptando el camino impuesto, las ideas impuestas, porque bueno, de alguna manera no le perjudican o se ha sabido adaptar bien de alguna manera, pero hay otros que no se han sabido adaptar o no han querido adaptarse, y en definitiva todo el mundo debería hacer ese proceso de madurez y de crecimiento para traspasar esas ideas, generar sus propias ideas, porque si no finalmente acabaría siendo un niño eternamente, aceptando y creyéndose lo que es la verdad en vez de buscarla. Y finalmente una fase del niño, una fase más pura, en el cual nuestro verdadero ser empieza a emerger, en el cual hemos dejado espacio para que crezcan cosas bonitas, habiendo destruido, habiendo derribado todo aquello que no nos estaba haciendo bien, todo aquello que era falso, que era irreal y que no estaba en sintonía con quienes somos realmente, ¿verdad? Y es entonces cuando empezamos a generar nuestras propias normas morales y llegamos a esta última fase, o este último escalón de la pirámide de Maslow, en el cual dejamos que nuestra creatividad explote, dejamos que nuestro ser se manifieste espontáneamente y empezamos a eliminar esos prejuicios, a crear nuestro propio sistema moral que conecta con quienes somos realmente, con nosotros mismos, ¿verdad? Independientemente de lo que piense el vecino, el otro, la otra, nos da igual, porque finalmente hemos conectado con nuestra propia verdad y empezamos a construir en base a eso, empezamos a construir una vida real, una vida sincera, una vida honesta con quienes somos y con el resto, ¿no? Porque cuando uno conecta consigo mismo, conecta con los demás. Y es entonces cuando empieza a generar relaciones sanas, y deja, pues en vez de ser nocivo, empieza a sanarse a sí mismo y a sanar a los demás, y empieza a tener relaciones genuinas, conexiones consigo mismo y con la vida en general, ¿no? Empieza a encontrar un propósito, ha resuelto sus problemas del pasado, ha encontrado la paz en el presente y se dirige hacia un futuro con propósito, encontrando un camino que le llena de verdad, lleno de propósito, de felicidad, de dicha y de abundancia, ¿verdad? Y todo esto pasa precisamente por la conexión con uno mismo, por el haber sanado todos esos problemas, esos bloqueos que tenía para conectar consigo mismo y haber encontrado su propio camino, su propia esencia, y finalmente llegar a ser quien es, ¿no? Este sería como esta última fase, ¿no? En el cual empezamos a aceptar, y no empezamos tanto a luchar, sino más a fluir y a aceptar quiénes somos y quién es el resto, y a aprender, ¿no? Dejamos un poco esas actitudes victimistas, ¿no? Si bien podemos cambiarla, el cambio empieza pues, realmente que es ese algo, ¿no? Y no lo hemos aceptado. Entonces para cambiar uno mismo primero tiene que aceptar quién es.
Y para cambiar el mundo, primero uno tiene que aceptar cómo es el mundo y de qué está formado, cuáles son sus características, sus normas, sus cualidades, ¿no? Y finalmente, pues bueno, esta sería como este culmen de la individuación, este culmen de la conexión en la que empezamos a fluir con la vida, empezamos a encontrar sentido, a encontrar aprendizaje y no conflicto. Empezamos a encajar esas piezas y todo parece tener más sentido, ya que dejamos de buscar fuera y hemos encontrado dentro, ¿no? Y esa planta que ya había echado raíces y que se ha encontrado a sí mismo empieza a crecer y empieza a desarrollarse, a realizarse, ¿no? Entonces, primero se ha autorreconocido y después se ha autorrealizado. Y empieza a vivir, en vez de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. Pero esto, por supuesto, lleva un proceso largo, doloroso y que nos obliga a enfrentarnos muchas veces a asuntos y a cualidades, aspectos de nosotros mismos y de la realidad que no queremos ver, pero que sin duda, si uno finalmente busca esa felicidad y esa vida con sentido, pues le compensa, ¿no? Y finalmente verá que vale la pena y que es algo gratificante, algo que nos llena y que tiene más que ver con el propósito del ser humano que cualquier otra cosa, la verdad. Y bueno, sin más, esperamos que ya hemos llegado al final de este episodio. Esperemos que os haya gustado mucho, que os haya dado nuevas ideas, que os haya hecho reflexionar, que os haya despertado la curiosidad, nuevas preguntas quizás. Algunos de los que nos escucháis ya estaréis en ese camino del autoconocimiento, otros quizás lo empezaréis a escuchar ahora y os empezará a intrigar, empezaréis a leer filosofía, psicología, espiritualidad. Hay muchísimos puntos de vista, ¿no? Al final, sobre estos temas y todos nos aportan algo, ¿no? Y todo, como decía Bruce Lee, todo conocimiento finalmente conlleva al autoconocimiento. Así que está bien siempre y cuando entendamos que para estar bien con los demás, con la realidad, tenemos que estar bien con uno mismo. Para estar bien con uno mismo, uno tiene que conocerse y sanarse. Es entonces cuando encontrar el camino. Hasta entonces no. Sin más, esperamos que os haya gustado mucho este episodio. No olvidéis dejar un like, comentar, sabed que estamos en varias plataformas de streaming como Spotify, estamos en YouTube también, estamos en Twitch, en el cual hacemos directos de vez en cuando y podéis interactuar, podemos hablar entre nosotros de cualquier tema que os pueda surgir y bueno, en definitiva que pueda ser interesante. Sin más, nos despedimos. Esperemos que os haya gustado mucho. Ya sabéis, si tenéis algún tipo de reflexión, queréis comentarlo, podéis dejarlo en comentarios. Podéis contactar con nosotros a través de correo electrónico, a través de redes sociales, las cuales estarán en la descripción. Y lo podéis ver en pantalla, simplemente Apolos Ágora. Siempre nos llamamos así en todas las redes sociales, así que buscadnos y si tenéis algo que aportar, pues bienvenido es siempre. Sin más, nos despedimos con la frase que nos gusta, aquella que estaba grabada en el templo de Delfos, en el templo de Apolo, en el cual estaba el oráculo de Delfos. Noscete ipsum, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Sin más, amigos, esperamos que os haya gustado mucho. Disfrutad de la vida, reflexionad, profundizad y nunca os quedéis en la superficie. Sin más, esperamos que os haya gustado mucho el episodio y que seáis muy felices. Venga, hasta luego.